Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero mostrar cómo cortar en Silhouette Cameo 5 goma eva o craft foam. No sé si en otros países se le llama foami o simplemente foam, así que te animo a que te pases por los comentarios, me indiques de qué país eres y cómo llamáis vosotros a este material en vuestro país. Yo a lo largo del vídeo veréis que lo llamo goma eva porque es el nombre con el que solemos conocerlo en España. Bueno, pues si queremos cortar este tipo de material, lo primero que tenemos que saber es que de forma habitual este material se suele vender con un grosor de 2 milímetros, con lo cual no es un material que vayamos a poder cortar con la cuchilla que viene al comprar nuestra máquina o cualquier otra cuchilla que únicamente tenga numeración hasta el 10. ¿Por qué? Porque si la cuchilla tiene una numeración hasta el 10, lo que nos está indicando es que el grosor máximo de material que va a poder cortar es de 1 milímetro y en este caso estamos hablando de que la goma eva tiene 2 milímetros, con lo cual este tipo de cuchillas no nos va a servir y vamos a necesitar utilizar cuchillas que nos permitan cortar materiales de 2 milímetros de grosor. En el caso de Silhouette Cameo 5, la recomendación que os hago para cortar este tipo de material es utilizando una de estas dos cuchillas que se conocen como cuchillas craft o craft blade. Ahora veremos que son diferentes, pero es importante que si adquirís esta cuchilla, ya sea esta o esta, os fijéis no solo en que la parte de arriba sea naranja, sino también que sea este tipo de cuchilla como cabezona, porque fijaros que os enseño este otro modelo también de craft blade, que en este caso no tiene esa parte de arriba ancha y en este caso esta no va a ser compatible con Silhouette Cameo 5 a menos que no utilicemos algún tipo de adaptador, con lo cual voy a dejarlo a un lado y estas son las dos opciones con las que vamos a poder cortar este material. Bueno, os comentaba que son diferentes, pero lo primero que os quiero mostrar es que el tipo de cuchilla en ambas es una cuchilla mucho más ancha de la que estamos acostumbrados a cortar con la cuchilla que viene incluida con la máquina. Voy a enseñárosla, voy a sacar un poquito la puntita. Esta cuchilla tiene una puntita muy fina, no sé si se aprecia bien, y en este caso vemos una cuchilla muchísimo más ancha. Con lo cual este tipo de cuchilla que tiene más ancho lo va a hacer ideal para poder cortar este tipo de materiales, pero también nos puede ocasionar algunos problemas. Y es que si trabajamos con una cuchilla tan ancha podemos tener algunos problemas a la hora de hacer los cortes de los vértices porque giraría y doblaría el material. Con lo cual, cuando trabajamos con nuestra Silhouette y este tipo de cuchillas craft, vamos a ver que luego cuando trabajemos en el programa automáticamente nos va a añadir unas líneas de corte adicionales. Eso está bien y es correcto porque es una de las cosas que más me soléis preguntar y es precisamente para ayudar a la cuchilla a hacer todos esos giros y esos vértices y que el corte salga lo mejor posible. Con lo cual todo eso es correcto y más adelante veremos exactamente qué es lo que nos va a mostrar el programa. Bueno, os decía que son diferentes. Fijaros que esta tiene una numeración hasta el 20 y esta tiene una numeración hasta el 30. Esta se la conoce como craft blade de 2 milímetros y esta como craft blade de 3 milímetros y la única diferencia es que esta permite cortar materiales hasta 2 milímetros y esta sin embargo nos permite cortar materiales de hasta 3 milímetros. Pero a la hora de cortar, en este caso goma eva, nos da igual utilizar una u otra. Otra diferencia entre estas dos cuchillas, fijaros, es este número que aparece en la parte superior. Está bien indicado con el 1 y está bien indicado con el 2. Y eso significa que van a ir colocados en huecos diferentes del carro de nuestra máquina. La craft blade de 2 milímetros, como lleva el número 1, va a ir colocado en el hueco izquierdo del carro. Y la craft blade de 3 milímetros, como lleva el número 2, va colocado en el hueco derecho del carro. En este caso estoy colocando los dos para que lo veáis, pero lógicamente no hay que utilizar las dos, simplemente hay que elegir una de ellas. Bueno, pues vamos con una última cosa sobre este tipo de cuchillas craft antes de pasar a ver un ejemplo, y es que estas cuchillas no son cuchillas automáticas como la que viene con la máquina. Esta simplemente la colocamos, en el programa le indicamos un número y va haciendo unos taps para colocarse en la graduación que le hayamos dicho en el programa. Bueno, pues las cuchillas craft son cuchillas manuales y eso significa que nosotros le tenemos que poner la numeración antes de colocarla en la máquina. Y en este tipo de cuchillas es un poco confuso graduarlas porque fijaros que tiene un montón de líneas de números y no sabemos muy bien en cuál estamos. Así que el truquito para graduar correctamente estas cuchillas al número que queramos es llevarlo a la derecha del todo para que sobresalga al máximo.
Una vez que lo tengamos, nos vamos al número más alto que tenga esa cuchilla, en este caso sería el 30, y si queremos ponerla en el 20, porque en este caso vamos a cortar un material de 2 milímetros, lo que hacemos es ir bajando por la numeración, 28, 26, 25, 23, 22, 21, y cuando vemos que volvemos a llegar al 30, en realidad estamos en la línea de abajo, estaríamos en el 20, con lo cual esta es la configuración que yo necesito para que la numeración sea el 2 y cortar un material de 2 milímetros. Con esta de aquí, que es la Craft Blade 2 milímetros, haríamos lo mismo. La llevamos a la derecha del todo para que sobresalga al máximo, buscamos el primer número más alto, que es el 20, y esta sería la configuración. Y una vez que lo tengamos, la colocamos en la máquina, igual que colocamos cualquier cuchilla. Se desliza desde arriba y luego se aprieta la palanquita. Bueno, pues dicho esto, podéis utilizar la que vosotros queráis. La única diferencia es que si utilizamos esta, luego en el programa vamos a tener que configurar el hueco 1 del carro, y si utilizamos esta, vamos a tener que configurar el hueco 2. Para el ejemplo, yo voy a utilizar la de 3 milímetros, así que voy a aprovechar para dejarla colocada en la máquina. Ya la tenía al 20, así que la coloco y la dejo lista. Vamos ahora a Silhouette Studio. Ya tengo abierto en Silhouette Studio el diseño con el que voy a trabajar. En este caso voy a cortar piezas en 3 colores de goma eva, así que lo primero que voy a hacer es separarme este diseño por colores. Me voy a ir a esta herramienta que es la de selección por color, me voy a color de relleno y aquí ya puedo ir seleccionando las piezas que corresponden a cada color para tenerlas por separado. Tenemos lo de color negro, tenemos lo de color gris y tenemos lo de color blanco. Vamos a colocarlo aquí, esto tiene varias piezas, así que vamos a separarlo también. Y ya tenemos por separado las piezas de cada uno de los colores que conforman luego el diseño final. Bueno, pues ahora se trataría de empezar por uno de los colores. Yo en este caso me voy a apartar del documento lo que no es de color gris y voy a empezar cortando estas piezas en goma eva de ese color, así que voy a organizarlo un poco en el espacio de trabajo. Voy a ponerlo por ejemplo así. Voy a configurar el tamaño de mi documento, que en este caso lo voy a dejar en auto 12×12, y como esto ya lo tengo, voy a irme directa a la ventana de enviar, porque es donde realmente está la parte importante de cortar este tipo de material. Vamos a la ventana de enviar y aquí es donde la primera elección que tenemos que hacer es si estamos trabajando con la Craft Blade de 2 milímetros, que entonces configuraremos esto de aquí, o si estamos trabajando con la Craft Blade de 3 milímetros, que entonces configuraremos esta parte de aquí. En mi caso voy a trabajar con la de 3 milímetros, así que me quedo con la parte del carro 2. Voy a seleccionar todos los diseños. Fijaros que al haber colocado la cuchilla ya me la ha detectado, me ha puesto cuchilla craft, auto corte craft, y en material pues lo podemos seleccionar. En este caso ya me salía seleccionado goma eva y ya lo tendríamos listo. Y selecciono todo y le doy a corte craft. Y fijaros que no solo me tiene que cambiar a color azul porque estoy trabajando con el carro 2, sino que además me ha añadido un montón de líneas. Y esas son esas líneas o cortes adicionales que os comentaba al principio del vídeo que tiene que hacer la cuchilla para ayudar a hacer determinados giros. Porque si por ejemplo la cuchilla siendo tan ancha viene por aquí y gira, me va a arrugar toda esta parte. Con lo cual lo que va a hacer la máquina es venir hasta aquí, levantar la cuchilla, venir aquí y redireccionarla con este giro y ahora hacerme este corte de este trozo, y así con todas las partes de las líneas que componen nuestras piezas. Así que estas líneas están bien y tienen que estar aquí. En función de cómo distribuyáis los elementos, a veces os cambian las líneas. Intentar no pegar demasiado los diseños. Sí que es cierto que se desaprovecha más el material, pero bueno, es importante que haya espacio para que la cuchilla haga estos giros adicionales. Y en principio ya lo tendría listo, tengo todo esto seleccionado y vemos que me sale por defecto, teniendo seleccionado el material goma eva, la cuchilla al 20, presión 8 y velocidad 6. Yo voy a subir la presión, la voy a subir pues como al 14 y además voy a añadir un pase adicional. ¿Vale? Normalmente no suele hacer falta, pero mis cuchillas ya tienen tiempo y ya no cortan tan bien como al principio. Bueno, pues todo esto está listo, así que voy a colocar la goma eva en el tapete de corte, cargarlo en la máquina y le daremos al botón de enviar. Colocamos la lámina de goma eva en el tapete de corte, lógicamente del color que corresponda a las piezas que vamos a cortar,
y lo cargamos en la máquina. Volvemos a Silhouette Studio, le doy al botón de enviar, enviar y comienza. Bueno, pues ya ha terminado, así que descargamos y fijaros que se ven todos esos cortes adicionales que ha hecho la máquina para los giros, pero que va a hacer que facilite el corte de este tipo de material. Se me ha quedado aquí una zona sin terminar de cortar, voy a pegar un tironcito, si veis que se queda un poquito de pellizco, lo arreglamos con alguna tijera, pero fijaros que es necesario hacer esos giros adicionales porque si no, vértices como este no quedarían bien. Así que voy a despegar. Ya tengo todas las piezas y vamos a pasar a otro color. Lo voy a dejar cargado. Y ahora lo que voy a hacer es apartarme estas piezas y utilizar el siguiente color, que en este caso va a ser esto de aquí. Lo acomodamos y de nuevo marcamos corte craft. Fijaros que si muevo las piezas me cambia esos cortes de los giros, así que intento que no haya mucho superpuesto. Y en principio ya lo voy a dejar así y le damos al botón de enviar para que comience. Ya ha terminado, así que descargamos, separamos las piezas y voy a cortar ya el último color que me queda. Bueno, pues como podéis ver ya tengo todas las piezas cortadas en goma eva y lógicamente solo quedaría hacer el montaje. Y listo, ya tenemos el proyecto terminado y ya habéis visto lo fácil que es cortar goma eva con vuestra Silhouette Cameo 5. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale a like, si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios y por supuesto si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!